¿Alguna vez te has parado a pensar que quizás tu mayor problema no es el dolor que sientes, sino lo que intentas hacer para ocultarlo? Seamos sinceros, de pie en el suelo. ¿No estás cansado de escuchar ese discurso ya hecho de que todo irá bien, mientras el pecho siente que va a explotar de ansiedad? La realidad de las calles, el autobús lleno de gente y la cuenta que no cierra es mucho más brutal que una frase característica en Instagram. El dolor de una factura caducada que no sabes cómo pagar, el vacío de una traición por parte de quien más confiabas, o el peso insoportable del duelo no desaparecen solo porque intentaste pensar en positivo al despertar. Este dolor te molesta, quema, y sobre todo es real. No estoy aquí como un gurú sentado en un trono de privilegios, sino como alguien que entiende que la fatiga mental es la nueva normalidad y que, a veces, el deseo es simplemente desaparecer. Sin embargo, lo que nadie te dice es que esa angustia que te visita por la noche no es un castigo, sino un hecho técnico. Tu dolor es tu GPS más preciso. Es un faro que grita de que su estado actual de vida se ha vuelto insostenible. Cuando tu cuerpo se pone enfermo solo de pensar en asumir ese trabajo que te drena el alma, o cuando el silencio de una relación tóxica empieza a gritar más fuerte que cualquier conversación, no es solo sufrimiento aleatorio. Es tu instinto de supervivencia que te hace saber que el camino por el que caminas se ha acabado. El dolor apunta a falta de disciplina, falta de límites y a donde te has estado descuidando demasiado tiempo. No es tu destino final, es simplemente la alerta de que la ruta debe recalcularse inmediatamente. Es el combustible en bruto que espera ser refinado por quienes han decidido que ya no aceptan el mínimo. Pero para que esta energía no se pierda y dejes de ser solo una víctima de las circunstancias, hay un punto de inflexión que necesitas entender ahora mismo, porque aquí es donde ocurre la magia y el juego gira. Esta comprensión de que el dolor funciona como un GPS de alta precisión es lo que separa a quienes simplemente sobreviven de quienes realmente empiezan a gobernar sus propias vidas. Porque, seamos sinceros, nadie cambia cuando está demasiado cómodo o cuando la vida es una línea recta sin baches. El dolor es un dato técnico, una métrica de incomodidad que tu cuerpo y mente usan para gritar que se ha superado tu límite. Es como esa luz roja que se enciende en el salpicadero del coche. Incluso puedes poner una pegatina encima para que no veas el reflejo molestándote, pero el motor seguirá explotando si no te paras a mirar qué pasa. A diario, hacemos precisamente eso. Enmascaramos la insatisfacción con distracciones baratas, con horas interminables de redes sociales o con esa comida que nos reconforta durante 10 minutos, pero que pronto deja un vacío. Pero la realidad no perdona la negligencia. Si te despiertas cada lunes con un peso en el estómago, con un deseo genuino de llorar solo de pensar en tu rutina, esto no es solo cansancio. Es tu GPS biológico avisándote de que ese trabajo te está enfermando la esencia. Si te sientes disminuido en casa, si tu relación se ha convertido en un campo minado donde tienes que andar con pies de plomo para no provocar una explosión, ese dolor agudo en el pecho es señal de que tu dignidad clama por ayuda. Entiende que el sufrimiento, por cruel que parezca, es el único lenguaje que nuestra zona de confort entiende como roto. La falta de disciplina duele cuando te miras al espejo y no reconoces a la persona en la que te has convertido, o cuando te das cuenta de que las oportunidades están pasando y sigues estancado en el mismo lugar que hace 2 años. Este dolor de estancamiento es el combustible más puro que existe, porque genera una indignación que el placer nunca podría generar. El placer nos hace lentos, satisfechos y acomodados, pero el dolor nos mantiene alerta y preparados para el combate.
Se necesita el valor para mirar esta herida abierta y en lugar de darles pastillas para dormir, preguntarles qué intentan enseñarte sobre sus decisiones. A menudo, lo que llamamos mala suerte es simplemente el resultado acumulado de decisiones que tomamos para evitar molestias temporales, creando así un problema permanente. El dolor del entrenamiento es mejor que el dolor de la enfermedad. El dolor de la disciplina de estudiar por la noche, mientras todos los demás se divierten, es infinitamente menor que el dolor de llegar a los 50 con el arrepentimiento de no haber intentado ser quien naces para ser. Esta estructura de pensamiento cambia por completo el juego de la motivación y la productividad personal, porque dejas de huir de los problemas y empiezas a usarlos como peldaños. Imagina que cada decepción que has sufrido, cada puerta en tu cara y cada palabra de desánimo que has escuchado de quienes deberían apoyarte, son en realidad litros de combustible que se vierten en tu depósito. El problema es que la mayoría de la gente deja que este combustible se evapore a través de quejas constantes en mesas de bar o grupos de mensajes, gastando energía preciosa solo para validar su propio sufrimiento. Cuando decides que tu dolor es un hecho y no un destino, dejas de contar la historia de cómo te hicieron daño y empiezas a escribir el capítulo de cómo usaste esa injusticia para construir un imperio personal. Se trata de convertir el grito de la madrugada en sudor sobre el asfalto o en un foco total frente a la pantalla del ordenador. Se trata de entender que, si el escenario actual no es sostenible, la única salida lógica es el movimiento agresivo hacia lo contrario de lo que te perjudica. La resiliencia no nace en la bonanza, se forja en el calor de la presión, en el momento exacto en que crees que no das un paso más y aún así decides caminar. Esto es lo que llamamos una mentalidad inquebrantable, donde cada obstáculo se ve como una prueba de resistencia para filtrar quién realmente quiere el éxito de quién solo quiere el éxito. El mundo está lleno de gente que quiere el trofeo, pero muy pocos aceptan las cicatrices que conlleva. Y son precisamente estas cicatrices las que cuentan su verdadera historia de superación. Cuando aceptas que el dolor es un componente obligatorio de crecer, dejas de preguntarte, ¿por qué yo? Y empiezas a decir, prueba suerte conmigo. Es un cambio en la postura física, un brillo diferente en los ojos que asusta a quienes están acostumbrados a verte desde abajo. Sin embargo, el peligro radica en nuestra tendencia natural a buscar alivio inmediato. Nuestra cultura es adicta a los analgésicos emocionales. Si algo duele, consumimos algo para olvidar. Si la soledad se intensifica, buscamos validación externa en likes de desconocidos. Pero este GPS que mencioné no deja de recalcular la ruta solo porque apagaste el sonido. Sigue señalando que no estorbas en medio. La verdadera inteligencia emocional consiste en sentarse con tu dolor, mirarlo a los ojos y decir, he recibido tu mensaje, ahora quítate de en medio porque voy a actuar. Es transformar esa ira por ser subestimado en una obsesión sana con los resultados que nadie podrá discutir. No se trata de demostrar nada a los demás, sino de demostrarse a uno mismo que las circunstancias no tienen el poder de definir el valor último de uno. El combustible está ahí, ardiendo dentro de ti, haciendo que tu corazón lata más rápido y tu mente se acelere. La pregunta es, ¿vas a usar ese calor para calentarte y quedarte quieto? ¿O vas a usarlo para prender fuego a los puentes que te conectan con el pasado y que te llevan hacia tu futuro? Esta energía acumulada, si no se canaliza para construir algo nuevo, acaba convirtiéndose en amargura y resentimiento, y ahí es donde reside el verdadero fracaso. El fracaso no es caerse. Fracasar es quedarse en el suelo usando el dolor como excusa para no levantarse nunca más. Cuando decides que cada golpe en la vida te hará más duro y preparado, la situación se invierte a tu favor. Empiezas a ver oportunidades donde otros ven tragedias.
Empiezas a darte cuenta de que ese no que recibiste fue en realidad una liberación que te permitió centrarte en lo que realmente importa. La autodisciplina se convierte en tu mayor aliada, porque es la herramienta que refina el combustible bruto del dolor en una actuación de alto nivel. Es el compromiso innegociable con tus propios sueños, incluso cuando todo a tu alrededor parece conspirar en su contra. Imagina ahora que estás frente a un espejo y puedes ver no solo tu reflejo, sino todas las batallas internas que has ganado y de las que nadie ha sido consciente. Cada vez que tragabas las lágrimas y te ponías a trabajar, cada vez que elegías la vía difícil en vez del atajo fácil, cada vez que cumplías tu palabra incluso cuando sería más sencillo mentir. Todos estos son depósitos de confianza en tu cuenta bancaria emocional. Y es esa confianza la que te sostendrá cuando llegue la próxima tormenta. Porque llegará. La vida no se vuelve más fácil, tú eres quien se hace más fuerte. Y esa fortaleza viene directamente de la forma en que afrontas lo que te duele. Si aprendes a convertir la presión en diamante, nunca más tendrás miedo a la oscuridad, porque habrás descubierto cómo generar tu propia luz mediante un esfuerzo continuo y una visión clara de a dónde quieres ir. El compromiso con tu propia vida comienza en el momento en que asumes toda la responsabilidad de todo lo que te sucede, incluyendo cómo reaccionas ante lo que no puedes controlar. Es un proceso doloroso, sí, pero liberador. Dejas de ser pasajero en el asiento trasero del coche de tu propia existencia y tomas el volante, con el GPS del dolor indicando exactamente qué giros tienes que hacer para salir del valle y llegar a la cima de la montaña. Y cuando llegues, mirarás atrás y agradecerás cada espina en el camino, porque fueron las que te impidieron sentarte y rendirte a mitad de camino. Tu viaje es único, auténtico, y lleva una fuerza que ni siquiera has empezado a explorar del todo. Para que podamos continuar esta conversación y mostrarte cómo dar el siguiente paso práctico, necesito saber si estás conmigo en esta trinchera. Comenta abajo la frase señal recibida. Si entiendes que tu dolor de hoy es la advertencia para tu cambio mañana. Si alguna vez has pasado por un momento difícil para cambiar las cosas, escribe My Fuel y cuéntanos brevemente cómo te fue, para inspirar a quienes aún están perdidos en el humo. Tu comentario no es solo para el vídeo, es un compromiso público con su evolución. Ahora, presta mucha atención, porque entender la señal GPS es solo la mitad del trabajo. Hay un abismo enorme entre saber lo que hay que hacer y tener realmente el valor de cruzar la meta cuando las piernas empiecen a fallar. Hay una trampa silenciosa que atrapa incluso a los más fuertes y que puede convertir todo ese combustible en una explosión que destruye todo a su alrededor en lugar de llevarte hacia adelante. Y es este punto crítico del que vamos a hablar ahora, ya que aquí es donde la mayoría de la gente se rinde sin saber que estaba a 1 milímetro de la victoria. El gran peligro de entender que el dolor es una señal es que, muchas veces, nos enamoramos de la señal y olvidamos seguir la ruta. Aquí es donde entramos en terreno peligroso y extremadamente seductor, algo que llamo las arenas movedizas del alma, la trampa de la victimización. Mira a tu alrededor, o mejor dicho, mira hacia adentro con una honestidad brutal ahora. Es muy fácil y hasta cierto punto reconfortante sentarse en el sofá, abrazar las rodillas y empezar a deshacer el rosario de lo injusto que era el mundo, cómo la gente te fallaba y cómo la suerte nunca te sonreía. Hay un placer mórbido en ser la víctima de la historia, porque la víctima nunca tiene la culpa de nada. Si eres la víctima, la responsabilidad de tu fracaso siempre está en manos de otros, del gobierno, de la crisis, de la expareja o de esa infancia difícil que tuviste. Pero necesito decirte una verdad que duele más que cualquier herida abierta. La victimización es un combustible de muy baja calidad.
Es como una brasa mojada. Hace un maldito humo, pica los ojos de los que están cerca, pero no genera suficiente calor para mover los engranajes de tu cambio. Te mantiene estancado, pudriéndote en el mismo sitio, mientras esperas a que alguien aparezca con un trofeo de sufridor del año para rescatarte. Necesitamos diferenciar con claridad quirúrgica el acto de sufrir del acto de convertirse en dolor en sí mismo. El sufrimiento es humano, es inevitable y es el proceso de limpiar la herida. Pero convertirse en el dolor es transformar tu sufrimiento en tu identificación, tu identidad oficial. Conoces a gente así, y quizá ahora mismo estés actuando así. Gente que no puede aguantar 5 minutos de conversación sin mencionar cuánto les ha dolido. Llevan el trauma como una insignia de honor, pero esa medalla está hecha de plomo y está hundiendo el barco. Cuando te conviertes en tu dolor, pierdes la capacidad de ver cualquier salida, porque tu visión es adicta a buscar culpables en lugar de soluciones. La victimización te da una excusa perfecta para la mediocridad. Al fin y al cabo, ¿cómo puede alguien exigir un alto rendimiento a alguien que ha sufrido tanto, verdad? Ese pensamiento es el veneno más dulce que puedes beber. Te anestesia ante la vida real, donde a nadie le importa realmente tu triste historia, sino lo que entregas a pesar de ello. La adultez y la verdadera motivación personal comienzan en el mismo instante en que dejas de preguntarte ¿por qué me ha pasado esto? Y pasas el poder a la pregunta que realmente gira la clave. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Notas la diferencia de frecuencia entre estas dos frases? El por qué te lanza al pasado, a un lugar donde no tienes poder, a un tribunal donde el juez ya ha dado el veredicto y perdiste. El qué voy a hacer te lanza al presente y al futuro, al lugar donde eres el arquitecto, el maestro constructor y el dueño del mazo. Preguntar por qué es buscar una justificación para tu estado actual de inercia. Preguntar qué hacer es buscar una estrategia de guerra para salir del agujero. Aquí es donde empieza a escribirse tu contenido auténtico de vida. Es en el barro donde descubrimos si está hecho de vidrio o de acero. Imagina que tu dolor es un trozo de escombro que cayó en medio de tu habitación. Tienes dos opciones. Puedes pasar el resto de tu vida señalando los escombros, quejándote del olor, la fealdad y quién los lanzó allí. O puedes coger una pala y usar esos escombros para construir un escalón y ver qué hay más allá del muro. La mayoría de la gente elige la primera opción porque la pala te pesa, porque el trabajo de cargar los escombros es agotador, y porque es mucho más cómodo tener una excusa lista para no tener visitas en tu vida. Pero no eres la mayoría. Si has llegado hasta aquí en este vídeo, es porque hay una llama de indignación que ya no acepta este papel secundario y lamentable de víctima de las circunstancias. La superación auténtica no viene de ignorar que el mundo ha sido injusto. Proviene de haber sido tan exitosa que la injusticia se convierte en una nota al pie irrelevante en su biografía de la gloria. Piensa en la vida diaria de la gente corriente, en su vida diaria. La tentación de victimizarse aparece cada vez que algo se descontrola. La rueda se pincha, el jefe es tonto, el cliente cancela el contrato. En ese momento, el cerebro busca el camino de menor resistencia, quejarse. La denuncia es el himno nacional de las víctimas. Pero mira a los grandes triunfadores, a las personas a las que admiras. También sufren, también pierden, también son traicionados. La diferencia es que procesan el duelo rápida y agresivamente. No dan tiempo a que la victimización arraigue. Miran el caos y dicen, vale, este es el escenario, esta es la pérdida. ¿Cuál es el siguiente paso? Utilizan el dolor como muelle propulsor. Si estás en el fondo del poco, entiende que el fondo es el terreno más firme que tienes para coger impulso. Lo que no puedes hacer es empezar a decorar las paredes del pozo y llamarlo hogar. La verdadera disciplina nace cuando decides que tu voluntad de ganar es mayor que tu deseo de llorar.
Se trata de entender que el universo no te debe nada. Nadie va a llamar a tu puerta con un cheque de reparación histórica por todo lo que has pasado. El mundo es un lugar neutral que responde a la fuerza, no al lamento. Cuando dejas de verte como víctima y empiezas a verte como una superviviente en entrenamiento, tu energía cambia. Tu cuerpo produce otro químico. La expresión de un hombre pobre da paso a la de un depredador de goles. Y este cambio lo sienten todos los que le rodean. La gente deja de sentir lástima por ti y empieza a tener respeto. Y el respeto es la moneda que compra la influencia y el éxito que tanto buscas. Esta transición de victimización a protagonismo es lo que yo llamo limpieza de combustible. Tomas ese dolor sucio, lleno de dolor y resentimiento, y pasas por el filtro de la autorresponsabilidad. El resultado es un combustible de alto octanaje que te hace subir colinas que antes parecían imposibles. Por supuesto, duele asumir que, aunque no tienes la culpa de lo que te pasó, eres el único responsable de cómo vives de ello. Duele admitir que quedarse de pie quejándose es tu elección. Pero este dolor de claridad es lo que te libera de la prisión invisible de los pobres seres. No dejes que tu historia de dolor sea el capítulo final, que sea el prefacio de una épica remontada que dejará a todos boquiabiertos. Tienes que entender que tu mente intentará sabotearte. Quiere ahorrar energía y mantenerte a salvo en la cueva del pobre yo. Vas a tener que ser un dictador con tus propios pensamientos. Cada vez que surja la idea de victimización, deberías atravesarla inmediatamente con acciones prácticas. Si crees que vas a empezar a quejarte de la falta de dinero, para y ve a organizar tus finanzas o busca una nueva fuente de ingresos, por pequeña que sea. Si sientes que vas a llorar por el final de una relación, ve al gimnasio y cuida del único templo que realmente tienes, tu cuerpo. La acción es la kriptonita de la victimización. El movimiento cura el miedo y aniquila a los pobres. El verdadero contenido de la vida está formado por cicatrices que se han convertido en medallas. Cada persona que realmente ha ganado tiene una colección de no y momentos en los que ha sido humillada. La diferencia es que no usaban la humillación para ocultarse, sino para hacerse inaccesibles. Decidieron que el dolor no sería su amo, sino su sirviente. Y ahora mismo estás justo en ese punto de decisión. Puedes cerrar este vídeo y seguir contando la misma historia triste a las mismas personas, cosechando las mismas migajas de atención que ofrece la compasión de los demás. O puede que decidas, aquí y ahora, que a partir de este momento, la palabra víctima ya no está en tu diccionario personal. Esta decisión requiere un valor que no todos tienen, por eso la parte superior está tan vacía y la base tan llena. En la base, la gente compite para ver quién ha sufrido más. En la cima, la gente comparte estrategias para superar lo que parecía insuperable. ¿Dónde quieres sentarte en la mesa? La respuesta no está en lo que dices, sino en lo que haces cuando nadie te mira y el dolor se intensifica. Es en este silencio del amanecer cuando su destino queda sellado. Es entonces cuando tú, incluso con el corazón roto o una cuenta cero, decides estudiar, trabajar y planificar tu próximo movimiento con la frialdad de un estratega. Para saber si realmente estás dispuesto a abandonar el papel de víctima y tomar el control, quiero que hagas algo ahora. No me corresponde a mí, es a ti. Marcar ese territorio en tu mente. Comenta abajo la frase «No más excusas» si has decidido que tu dolor acaba de convertirse en tu mayor fortaleza, si has dejado de preguntarte por qué y has empezado a actuar. Escribe «Soy un protagonista» y dime qué es lo primero que cambiarás en tu rutina hoy. Tu compromiso aquí es la señal para el algoritmo y para tu propio cerebro de que la diversión ha terminado y el trabajo ha comenzado. Pero ten cuidado,
porque poco después de esta decisión, la vida suele poner a prueba nuestra determinación con un desafío aún mayor. Es como si el destino quisiera saber si realmente has cambiado o si solo te conmueve un discurso motivacional. Hay un tipo de energía que surge justo después de que el dolor se procesa, una energía intensa, casi peligrosa, que puede llevarte al cielo o agotarte si no sabes el secreto de cómo canalizarla. Y es exactamente cómo dominar esta alquimia de la indignación de la que vamos a hablar ahora, porque lo que venga a continuación requerirá de ti una fuerza que ni siquiera imaginas tener. Cuando decides que la victimización ya no es una opción, ocurre algo muy extraño y poderoso dentro de tu pecho. Surge una llama de indignación que, si no sabes qué hacer con ella, puede consumirte o convertirte en una máquina imparable. A esto lo llamo la alquimia de la indignación. Es esa sensación la que te sube por la garganta cuando recuerdas a alguien que se rió de tus planes o a ese familiar que con una sonrisa cínica te preguntó si seguías intentando ese proyecto que aún no ha dado beneficios. ¿Conoces ese seco no que recibiste de un banco, una vacante de trabajo o alguien a quien querías? Esto genera una revuelta visceral. La mayoría de la gente toma esta revuelta y la convierte en amargura. Pasa el día dándole vueltas a lo que debería haber dicho o planeando venganzas infantiles. Pero el verdadero dueño de su propia mente hace algo diferente. Usa esa energía pura para repetir una vez más en el gimnasio cuando el músculo ya grita de dolor, para estudiar otra hora al amanecer cuando los ojos ya arden de fatiga, o para revisar ese informe por 10ª vez hasta que esté perfecto. La indignación es, sin duda, una de las formas de energía más poderosas y puras a las que los seres humanos pueden acceder, siempre que se canalice directamente hacia el trabajo y la autoconstrucción. Piensa conmigo en la física de esto. La ira es un acelerante. Aumenta tu ritmo cardíaco, te pone en alerta y te da una concentración casi obsesiva. Si lo gastas gritando en el tráfico o discutiendo por internet, estás tirando oro a la basura. Pero si tomas este odio a lo bueno, esta revuelta contra tu propia situación actual, y lo metes en tu rutina de alto rendimiento, te vuelves peligroso para el sistema. El sistema quiere que seas un conformista o un rebelde impotente. Lo que el sistema no puede manejar es a la persona que utiliza el desprecio de los demás como combustible para el éxito. Cuando alguien duda de ti, esa persona acaba de darte un regalo muy valioso, te ha dado una razón extra para no rendirte. Cada burla que escuches debería quedar escrita en tu mente y convertida en un ladrillo para construir tu imperio. La mejor venganza que existe, y la única que realmente merece la pena, es un éxito enorme. Está llegando a un punto en el que esas personas que te subestimaron ni siquiera pueden acceder a ti. No por arrogancia, sino porque tu frecuencia ha cambiado tanto que ya no habitas el mismo mundo que ellos. A diario, esta alquimia de indignación se traduce en pequeñas victorias silenciosas. Es cuando estás agotado, listo para rendirte en el sofá y recordar esa humillación que pasaste. En ese momento te levantas y te pones a producir. Está convirtiendo el ¿quién te crees que eres? En mira en lo que voy a convertirme. Esta energía es mucho más constante que la motivación barata. La motivación es como un fósforo que se apaga al instante. La indignación canalizada es como un reactor nuclear que se alimenta a sí mismo. Si estás enfadado con tu cuenta bancaria, no te quejes, siéntete asqueado por tu falta de disciplina y usa ese asco para trabajar el doble. Si estás enfadado por tener sobrepeso, no te culpes. Usa esa frustración para cerrar la boca y entrenar hasta que tu cuerpo no tenga más opción que cambiar. El dolor de ser subestimado es la especia que hace que la victoria final sepa mucho más dulce. La autenticidad de tu proceso
Depende de lo honesto que seas con esa rabia. No intentes ser un santo perdonador al instante si en el fondo sigues sintiendo el aguijón de la injusticia. Usa este aguijón para correr más rápido. La mayoría de los grandes nombres que admiras, desde atletas élite hasta multimillonarios que no vienen de nada, tienen algo en común: un suministro inagotable de combustible de venganza. No hacen las cosas solo por amor al proceso, las hacen porque alguien dijo que no podían hacerlo. Hay una fuerza sobrehumana que despierta cuando decides demostrar que el mundo está equivocado sobre ti. Pero aquí está el secreto de la alquimia. Hay que convertir la ira en disciplina antes de que se convierta en odio destructivo. El odio te ciega, la indignación estratégica te da visión de águila. Mientras el odio quiere destruir al otro, la indignación quiere construir un tú inquebrantable. En la vida cotidiana, esto significa que usarás esa respuesta contradictoria de tu jefe para pulir tu currículum o para abrir tu propio negocio fuera de turno. Aprovecharás la soledad de una ruptura para convertirte en la persona más interesante y bien resuelta que conozcas. Se trata de recoger la basura que te han tirado y usarla como compost para tu huerto. Esta transformación requiere una madurez emocional que pocas personas quieren desarrollar. Es mucho más fácil ser el rebelde que hace ruido, pero no se mueve del lugar. El verdadero guerrero de la rutina es silencioso. Recibe el golpe, prueba la sangre, se limpia la boca y vuelve a entrenar con 10 veces más voluntad. La indignación te da esa frialdad productiva, donde ya no te distraes con cotilleos o placeres momentáneos, porque tienes una misión mayor: negar la realidad que intentaron imponerte. Es una cuestión de honor personal. La autodisciplina deja de ser una carga y se convierte en la herramienta de pulido. Cada hora de concentración es una respuesta directa a quien te dijo que eras un fracaso. Cada céntimo ahorrado e invertido es una bofetada de guante de niño para quienes se reían de su escasez. La vida real no es una película de Disney, es una arena, y en la arena, quien tiene más hambre y más combustible para la indignación suele ser quien queda al final. Tienes que aprender a disfrutar de la incomodidad que causa la ira, porque esa incomodidad es la señal de que sigues vivo y de que sigues preocupándote por tu destino. El verdadero peligro es la apatía, es el lo que sea. Cuando llegas al nivel de lo que sea, estás muerto por dentro. Mientras haya indignación, hay esperanza de cambio. Usa esa energía ahora para mirar las áreas de tu vida que son mediocres y decide que ya no aceptas ese patrón. Siente la rebelión de ser menos de lo que podría ser. Esta es la forma más noble de indignación. La ira por tu propia pereza, por tu propia procrastinación y por las excusas que te pones. Cuando te indignas por tu propia mediocridad, el mundo empieza a ceder, porque una persona que lucha contra sí misma para mejorar es la fuerza más imparable de la naturaleza. Imagina el impacto de un video en el que muestras que tus mayores logros nacieron de tus peores momentos. Conecta con la gente porque todos tienen una herida, todos tienen un enemigo imaginario o real que intentó quitarse la alfombra. Al hablar de la alquimia de la indignación, estás dando permiso a tu espectador para tomar ese daño almacenado y convertirlo en productividad. Es un servicio público de salud mental y financiera. Dejas de ser la víctima del pasado y te conviertes en el verdugo de tu brillante futuro. Cada obstáculo diario, desde tráfico parado hasta un error del sistema, debe verse como una oportunidad para entrenar la paciencia y la resiliencia, acumulando energía para lo que realmente importa. La vida intentará doblarte, pero la indignación canalizada te mantendrá rígido como una viga de acero. Es importante enfatizar que esta energía necesita un destino claro. Si tienes demasiada presión en una caldera y no hay una válvula de escape productiva, la caldera explota. La vía de escape es tu trabajo, tu estudio, tu entrenamiento físico.
Sin acción, la indignación se convierte en una enfermedad, en una úlcera, en depresión. Con la acción se convierte en un legado. Por eso ves a personas que han pasado por tragedias absurdas, construyendo cosas increíbles, mientras que otras, que lo han tenido todo en sus manos, se hunden en la adicción y el aburrimiento. Quienes tienen dificultades para convertir, tienen una ventaja competitiva. Si hoy te duele, felicidades, acabas de ganar una reserva de energía que el heredero mimado nunca tendrá. Úsalo con sabiduría y agresividad controlada. La motivación personal auténtica no proviene de frases hermosas, sino del deseo visceral de cambiar la propia historia. Se trata de mirar a tus hijos y sentir la indignación de no poder darles lo mejor de sí, y usar eso para trabajar mientras otros duermen. Se trata de ver a tus padres hacerse mayores y sentir la urgencia de darles consuelo. La ira ante la escasez debe ser mayor que el miedo al fracaso. Cuando llegas a ese punto, te vuelves inquebrantable. Nada puede detener a alguien que ha decidido que el dolor es solo la señal de que la victoria está cerca. Dejas de pedir permiso para prosperar y empiezas a tomar lo que es tuyo por el derecho de conquista y esfuerzo. La alquimia se completa cuando miras atrás y te das cuenta de que quien te hizo daño fue, de hecho, tu mejor entrenador. Quiero saber si tienes el valor de convertir tu peso en fuerza. Comenta abajo sobre la frase revuelta productiva si alguna vez has sentido que la ira te daba una energía que ni siquiera sabías que tenías. Si tienes a alguien o alguna situación que intentó derribarte y la usaste para subir de nivel, escribe venganza, es éxito, y comparte cómo convertiste el no en un paso. Tu comentario ayuda a mostrar a otros que no están solos en esta batalla diaria contra el desánimo y la injusticia. Pero ten cuidado, porque usar la indignación es como conducir un coche de Fórmula 1. Ganas una velocidad absurda, pero el desgaste es inmenso. Hay un momento en que la energía de la revuelta debe dar paso a algo más constante y profundo, porque nadie puede vivir en un estado de guerra para siempre sin desmoronarse. Hay un fenómeno que ocurre cuando el polvo de la batalla se asienta y te enfrentas a una fatiga extrema del alma, lo que yo llamo inercia del dolor. Es en ese momento, cuando la adrenalina de la rabia se desvanece y vuelve el silencio, cuando la mayoría de la gente se rinde, y es precisamente sobre cómo superar este desierto y seguir adelante cuando el cuerpo suplica que pare de lo que vamos a hablar ahora. Porque aquí es donde decides quién es solo un velocista y quién es un verdadero maratoniano de la vida. Cuando el fuego de indignación del que hablamos antes empieza a apagarse, o cuando el golpe de la vida es tan fuerte que ni siquiera la ira puede elevarte de inmediato, entramos en la etapa más peligrosa del viaje, la inercia del dolor. ¿Conoces ese momento en que suena el despertador y tu primer pensamiento no es lo que tienes que conseguir, sino el peso insoportable de tener que enfrentarte a la realidad una vez más? Es ese cansancio que no es físico, está en el alma. A diario, el dolor tiene un mecanismo de defensa muy cruel. Te hace querer dormir. Te convence de que dormir es el único refugio, que el edredón es un escudo contra los problemas y que si cierras los ojos 5 minutos más, quizá el mundo exterior se resuelva solo. Pero sabemos, en el fondo, que el sueño de escape es solo un anestésico barato que hace que despertar sea aún más amargo. La inercia del dolor es como arenas movedizas invisibles que te atan a la cama, al sofá y a la procrastinación, convenciéndote de que te falta fuerza, cuando en realidad acabas de perder el ritmo del movimiento. El gran error de la mayoría de la gente, y lo que mantiene a muchos estancados durante años, es esperar a que llegue la voluntad para empezar a actuar. Déjame decirte algo con toda la honestidad de alguien que también ha querido desaparecer. La voluntad no llegará.
El dolor mató su voluntad, el desánimo le agotó el entusiasmo. Si sigues esperando sentirte motivado o inspirado para levantarte y luchar por tu futuro, morirás esperando. La motivación es un lujo para quienes tienen sus vidas en orden. Para quienes están en las trincheras, lo que queda es el deber y la disciplina ciega. El secreto para romper esta inercia no es un discurso motivacional en un espejo, es una regla mecánica y brutal de supervivencia, la regla de los 5 segundos. Cuando el peso en tu pecho es mayor que tu esperanza, no piensas, cuentas, 5, 4, 3, 2, 1, y se levanta. Es una orden motora, no una decisión emocional. Necesitas aprender a separar tu cuerpo de tu mente sufriente. Tu mente puede estar gritando que quiere tumbarse, que todo es inútil, que nada saldrá bien. Pero tu cuerpo es un soldado que debe obedecer la orden de marchar. La inercia del dolor se supera en el miedo, en el movimiento repentino que rompe el ciclo del pensamiento negativo. La incomodidad de estar estancado debe ser mayor que el esfuerzo al principio. Piensa en el verdadero día a día. Es el frío en la cara cuando tiras agua con hielo a las 6 de la mañana. Es el primer paso en la calle cuando el cielo aún está oscuro. Es la primera frase escrita sobre ese proyecto que abandonaste. La clave es usar tu propia incomodidad como el empujón inicial. Si ya duele, si ya estás sufriendo, que este dolor te sirva para algo. ¿Por qué sufrir gratis, tumbarse, viéndote fracasar? Si está destinado a doler, duele mientras construyes algo. Eso duele mientras corres, eso duele mientras estudias, eso duele mientras trabajas para cambiar la situación que generó este dolor en primer lugar. Hay una dignidad feroz en cargar con tu carga mientras caminas, en lugar de ser aplastado por ella en el suelo. Esta inercia intenta convencerte de que eres frágil, pero la verdad es que los seres humanos somos la criatura más adaptable del planeta. Lo que hoy parece un peso insoportable, mañana solo será la carga que fortaleció tus músculos. El problema es que el dolor te quita la perspectiva del tiempo, te hace creer que el ahora es eterno, que esta angustia nunca desaparecerá, y que el esfuerzo no merece la pena. Es mentira. El esfuerzo es lo que genera la química necesaria en tu cerebro para volver a sentir placer. La acción siempre precede a la motivación. No huyes porque seas feliz. Eres feliz porque huiste. No trabajas porque te inspire. La inspiración te encuentra trabajando. En el ámbito de la motivación personal y la productividad, el movimiento es el único verdadero antídoto contra la depresión situacional y el desánimo crónico. La vida real requiere que seas un maestro gestionando esos momentos bajos. Es fácil ser productivo cuando todo va bien, cuando el dinero está en la cuenta y la gente te elogia. La prueba de carácter que define quién eres realmente ocurre cuando el escenario es tierra quemada. Es en la inercia del dolor donde los ganadores se separan de los soñadores. El soñador espera a que salga el sol. El ganador aprende a cazar en la oscuridad. Y esta búsqueda comienza con el simple acto de poner los pies en el suelo helado de la realidad sin dar tiempo a tu mente para quejarse. Cada vez que rompes la regla de los 5 segundos, envías un mensaje a tu subconsciente: sigo al mando. Esto reconstruye tu autoestima, ladrillo a ladrillo. No subestimes el poder de los pequeños movimientos. La inercia es una fuerza física. Una vez que te pones en marcha, por pequeño que sea, se vuelve más fácil seguir adelante. Si no puedes conquistar el mundo hoy, conquista tu cama. Coloca las sábanas, dúchate, haz una tarea sencilla que llevas tiempo posponiendo. El éxito es un efecto acumulativo de las microvictorias sobre la propia resistencia interna. En tu vida diaria, cuando la tristeza te golpea con fuerza, no te rindas al silencio de la habitación. Ve a un lugar donde haya vida, donde haya movimiento.
Obliga a que tu fisiología cambie, cambia tu postura, respira hondo, cambia tu enfoque de siento a sí siento. Pine es una invitada ruidosa, pero no es la dueña de la casa. La autenticidad de este proceso viene de entender que habrá días en los que fracasarás, y eso está bien. El problema no es caer en inercia un día, el problema es convertirlo en tu estilo de vida. La disciplina es lo que te busca por el brazo cuando la voluntad te abandona. Es el compromiso que has hecho con tu yo futuro, el que cosechará los frutos de lo que sembras hoy, a pesar de las lágrimas. Cuando entiendes que el dolor puede refinarse en disciplina, adquieres un superpoder. Dejas de ser esclavo de tu estado de ánimo y te conviertes en el dueño de tu destino. La inercia es solo la gravedad de la mediocridad intentando arrastrarte hacia abajo, pero tienes el motor de la indignación y la herramienta de la acción constante para despegar. Mucha gente me pregunta cómo consigo mantener constancia en los días grises. La respuesta es simple y brutal. No me doy la opción de no hacerlo. Cuando eliminas la posibilidad de rendirte, la mente deja de gastar energía poniendo excusas y empieza a gastar energía buscando formas de rendir. Es una economía mental necesaria. Usa el dolor como tu despertador más ruidoso. Si la situación es mala, que esto sea la razón para que avances más rápido y no la justificación para quedarte quieto. La inercia del dolor solo es fatal si aceptas su diagnóstico. Pero si te levantas, incluso tambaleándote, ya has ganado la batalla más dura del día. El verdadero contenido de superar no consiste en saltar de alegría, sino en marchar en silencio cuando todo duele. Se trata del valor de ser ordinario y constante cuando el mundo espera que te derrumbes. Esto es la verdadera productividad, la que nace en el desierto. Cada paso que das contra la voluntad de tu dolor es un grito de libertad. Le estás diciendo al universo que tus circunstancias pueden hacerte daño, pero no pueden detenerte. Y es esta resiliencia la que inspira a las personas que te rodean. No se inspiran en tu trofeo, se inspiran en el hecho de que seguiste caminando cuando todos pensaban que habías terminado. Ahora, quiero que salgas de ese estado de espectador y entres en el estado de albacea. Si has sentido el peso de esta inercia en los últimos días, pero has decidido que hoy es el día para romper este ciclo, quiero que escribas la frase salir de la inercia. Si alguna vez has usado la regla de los 5 segundos para vencer la pereza o el desánimo, comenta en Countdown y cuéntanos cómo se siente ganarte a ti mismo. Tu comentario es el primer movimiento físico para romper tu propia inercia ahora. Pero presta mucha atención, porque romper la inercia y levantarte de la cama es solo el comienzo del camino. Una cosa es empezar a marchar, y otra muy distinta es mantener esta marcha cuando el cansancio acumulado se convierte en rutina, y la novedad del cambio desaparece. Hay un remedio natural para el dolor que no viene en pastillas, sino en la repetición monótona y sagrada de hábitos que protegen tu mente. Hay un estado mental en el que la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu mayor analgésico. Y es exactamente cómo convertir tu rutina en un escudo protector del que vamos a hablar en la siguiente fase, porque lo que voy a revelarte ahora es el secreto de quienes nunca volvieron al agujero. Una vez que rompes la inercia y pones los pies en el suelo, el mundo no se vuelve de repente colorido y fácil, sino que algo fundamental cambia en tu biografía. Descubres que la disciplina es el analgésico más potente que la naturaleza ha creado jamás para la mente humana. Hay una mentira cultural que nos enseña que la rutina es una prisión, que tener horarios y procesos es algo aburrido y limitante, pero yo estoy aquí en la vida real, en el ojo del huracán, para deciros que la rutina no es aburrida, la rutina es protección. Cuando el dolor llama a tu puerta, ya sea el dolor de una pérdida, una bancarrota o una profunda decepción,
lo primero que intenta hacer es desmantelar tu estructura diaria. Quiere que dejes de cepillarte los dientes, que dejes que los platos se acumulen, que faltes al entrenamiento y que tu trabajo se convierta en una carga insoportable. ¿Por qué? Porque una mente sin estructura es una mente que es fácil de colonizar por la desesperación. La disciplina entra en este escenario no como un verdugo que te obliga a sufrir más, sino como un escudo que protege lo que queda de tu cordura. Cuando decides que, independientemente de cómo te sientas, vas a hacer tu cama, cuidar tu casa, alcanzar tus objetivos en el trabajo y sacar tu cuerpo a hacer ejercicio, estás quitando el foco de tu yo herido y poniéndolo en el proceso de construcción. Es un cambio de enfoque terapéutico. El sufrimiento se alimenta de la atención. Si pasas todo el día analizando tu dolor, crece hasta ocupar todo el espacio de la habitación. Pero cuando ocupas las manos con el trabajo y la mente con la realización de tareas concretas, el dolor se ve obligado a sentarse en el asiento trasero. Sigue ahí. No soy ingenuo al decir que se ha ido, pero deja de conducir el coche de su vida. La acción sana la sensación de insuficiencia de una manera que ninguna conversación motivacional puede lograr. La depresión y la ansiedad adoran susurrarte que no sirves para nada, que has perdido el rumbo, que tu tiempo ha pasado y que eres una carga para los demás. La disciplina es la respuesta física a estas mentiras. Cada correo que envías, cada kilo que levantas en el gimnasio, cada habitación de la casa que limpias con cuidado, es prueba empírica de que sigues siendo capaz de generar valor. El dolor disminuye drásticamente en el momento en que te das cuenta de que, a pesar del peso en tu pecho, sigues siendo útil. Ser útil es una de las necesidades más profundas del ser humano. Cuando produces, generas una química de recompensa que le dice a tu cerebro, seguimos en el juego. Por eso muchas personas que pasan por traumas terribles se sumergen en el trabajo o en una afición constructiva. No es escapar de la realidad, sino reconstruir la misma identidad que fue destrozada por el evento traumático. La rutina te da una sensación de previsibilidad en un mundo que se ha vuelto caótico. Si todo ahí fuera se está desmoronando, pero a las 8 de la mañana estás sentado en tu escritorio produciendo, has creado un refugio seguro dentro de ti. Esto es la verdadera productividad humanizada, la que entiende que el trabajo no es solo una forma de ganar dinero, sino una forma de mantener el alma integrada cuando todo quiere desmoronarse. En la vida diaria de personas reales, la disciplina como analgésico se manifiesta en aquellas tareas que parecen pequeñas, pero que sostienen el universo personal de cada una. Es el padre de una familia que ha perdido su trabajo y en lugar de entregarse al alcohol o al aislamiento, se despierta a la misma hora de siempre, se pone ropa limpia y dedica 8 horas de su día a buscar nuevas oportunidades y estudiar una nueva habilidad. Es la mujer que pasó por una ruptura devastadora y decide que por mucho que quiera quedarse en la cama llorando, irá a clase de yoga y entregará el mejor proyecto de su carrera ese mes. En esos momentos, el esfuerzo por mantener la rutina actúa como un punto de sutura en la herida emocional. Estás recomponiendo tu vida, puntada por puntada, tarea por tarea. Cuando te concentras en el proceso, el resultado se convierte en una consecuencia inevitable, pero el gran premio inmediato es silenciar esa voz que dice que no lo lograrás. La disciplina mata el miedo porque no le da tiempo a sentarse en la mesa y pedir un café. Te mantiene en movimiento, y el movimiento genera calor, y el calor consume el frío de la apatía. Muchas personas buscan refugio en adicciones, distracciones rápidas o entretenimiento interminable para dejar de sentir. Pero eso es como poner una tirita en una hemorragia interna. La disciplina es un tratamiento a largo plazo. ¿Duele al principio? Sí, duele. ¿Es difícil mantener la constancia cuando el mundo parece gris? Por supuesto.
pero es un dolor que se acumula, a diferencia del dolor de la inercia que solo destruye. El contenido auténtico de una vida exitosa no está hecho de momentos de suerte, sino de años de una rutina sólida que sirvió de base para cuando finalmente apareció la suerte. Si quieres convertir tu dolor en combustible, necesitas un motor que pueda soportar ese combustible, y ese motor se llama hábito. El hábito es lo que te impulsa cuando tu voluntad de vivir está en cero absoluto. Es el piloto automático que te lleva al lugar correcto mientras aún estás procesando el dolor o la ira. Por lo tanto, deja de ver la disciplina como algo punitivo. Empieza a verlo como un acto de amor propio radical. Te disciplinas porque te respetas demasiado como para dejarte pudrirte en el suelo. Mantienes el orden a tu alrededor porque el orden externo ayuda a restaurar el orden interno. Esta conexión entre acción y curación es lo que diferencia a los supervivientes de los ganadores. El superviviente solo espera a que pase la tormenta. El ganador construye un barco mientras cae la lluvia. Y cada clavo clavado en este barco es un ejercicio de disciplina. En el nicho de la motivación personal hablamos mucho de golpearse a uno mismo. Pero ¿qué significa esto en la práctica? Significa ganar la discusión interna con la parte herida de ti que quiere rendirse. Significa decirle a tu dolor: sé que estás ahí, pero ahora mismo tengo un compromiso conmigo mismo. Este compromiso es sagrado. Cuando rompes promesas que te hiciste a ti mismo, destruyes tu autoestima. Cuando sigues con tu rutina, aunque estés sufriendo, envías una señal de poder a tu subconsciente. Te conviertes en alguien en quien puedes confiar. Y no hay nada más terapéutico que confiar en la propia capacidad de resistir y de lograrlo. La verdadera productividad es hija de la resiliencia, y la resiliencia es la nieta de la disciplina. En la vida cotidiana, esto significa que ya no esperarás las condiciones perfectas para actuar, porque has descubierto que el propio acto de actuar es lo que crea las condiciones perfectas dentro de tu mente. Imagina que cada tarea realizada es una gota de analgésico en tu organismo. Al final de un día productivo, aunque los problemas sigan existiendo, la sensación de misión cumplida genera una paz que ningún descanso pasivo puede proporcionar. Es una buena fatiga la que te permite dormir sin el peso de la culpa. La culpa es el mayor combustible del dolor. Cuando eres indisciplinado, te sientes culpable, y la culpa aumenta tu sufrimiento. La disciplina elimina la culpa y, en consecuencia, alivia el sufrimiento. Es un círculo virtuoso que tienes que iniciar hoy, aunque sea para la tarea más tonta de tu lista. Vacía ese cajón, responde al cliente. Haz 10 flexiones. No subestimes el poder sanador de la vida organizada. La autenticidad de tu transformación se medirá por tu capacidad para mantener la guardia alta y mantener el ritmo constante, independientemente de las condiciones meteorológicas. No eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. Y si usas lo que sientes para alimentar una rutina de hierro, te convertirás en una fuerza de la naturaleza que nadie podrá ignorar. Tu compromiso con la vida y este contenido depende de tu disposición a admitir que la solución no está fuera, sino en tu próximo movimiento. Si entendiste que tu rutina es tu mayor aliada y que el trabajo es la cura para tu alma herida, quiero que marques tu presencia aquí. Comenta abajo sobre la frase «Mi rutina me protege» si has decidido que a partir de ahora usarás la disciplina como tu principal remedio. Si alguna vez has sentido esa paz que llega después de un día duro de trabajo, aunque estés triste, escribe «Trabajo que sana» y comparte qué actividad te ayuda más a distraerte del dolor. Tu comentario es una semilla de motivación para quienes aún piensan que la solución es quedarse quietos esperando a que el dolor
pase por sí solo. Sin embargo, hay algo que necesitas saber antes de avanzar. Hay un tiempo en que la disciplina y el esfuerzo solitario no parecen ser suficientes. Un tiempo en que el viaje se vuelve tan largo que las cicatrices vuelven a doler. Es el punto en el que la historia de superar necesita un rostro y un nombre para volverse eterna. Hay un secreto sobre las marcas que la vida nos deja. No solo sirven para recordar lo que dolió, sino para demostrar que la herida, por muy profunda que sea, finalmente se ha cerrado. Y se trata de esta transformación final, el momento en que te miras al espejo y ya no ves a la víctima, ni al guerrero cansado, sino al dueño de su propia historia, con lo que vamos a lidiar ahora, porque lo que voy a decirte sobre la verdadera prueba de tu fuerza cambiará la forma en que ves cada cicatriz en tu cuerpo. Imagina ahora que toda esta teoría que hemos discutido hasta ahora sobre disciplina, dolor e indignación adquiere rostro, nombre y una historia de carne y hueso, porque es, en la práctica, sobre el asfalto caliente de la vida real, donde se pone a prueba el hierro. Quiero que visualices a alguien que, no hace mucho, estaba sentado exactamente donde podrías estar ahora, en el fondo de un pozo que parecía no tener escalera. Llamemos a esta persona alguien que conoces bien, quizá sea yo, quizá tú, o ese vecino que todos pensaban que era un caso perdido. Esta persona tenía una vida estructurada, un trabajo que le daba seguridad, una relación que se sentía como un refugio seguro y la ilusión de que el control estaba en sus manos. Pero en cuestión de meses, el castillo de naipes se vino abajo. Se recortaron empleos en una reestructuración despiadada. Los ahorros se agotaron por emergencias que no pedían permiso y como si el destino quisiera poner a prueba el límite de la cordura, la relación terminó de la forma más dolorosa posible. De repente, esa persona se encontró en una habitación alquilada, con una maleta, algunas deudas acumuladas y el ensordecedor silencio de alguien que no tiene a dónde huir. El antes era una foto en color de estabilidad. El inmediato después fue una imagen en escala de grises de derrota total. La vergüenza de la escasez es uno de los sentimientos más corrosivos que existen. Es la vergüenza de tener que contar monedas para comprar pan, de evitar contestar el teléfono para no oír el cargo, de mirar a padres o hijos y sentir que has fallado en el papel de proveedor o ejemplo. Esa persona ha sentido el amargo sabor de esa vergüenza todos los días durante meses. Evitaba salir de casa para no encontrar conocidos que preguntaran ¿cómo van las cosas?, porque la respuesta dolería más que el hambre misma. Pero fue precisamente en este punto de humillación extrema, donde parecía haberse despojado de la dignidad, cuando tuvo lugar la alquimia. En una noche sin dormir, mirando el techo mohoso de esa habitación, la sensación cambió. La tristeza, que antes era una niebla paralizante, se convirtió en una brasa ardiente de decisión. La vergüenza de esa escasez ya no sería su tumba, sino su mayor maestro. Allí, en la oscuridad, esa persona hizo un pacto innegociable consigo misma. Usaría cada segundo de ese dolor para construir una realidad en la que nunca, bajo ninguna circunstancia, aceptaría menos de lo que realmente merece. El proceso no fue un salto cinematográfico de superación, fue una marcha lenta y dolorosa por el desierto. La disciplina como analgésico entró en juego. Al día siguiente, esa persona no se despertó rica ni feliz, se despertó temprano. Se lavó la cara con agua con hielo para ahuyentar las ganas de llorar y empezó a trabajar en lo único que le quedaba, su tiempo y esfuerzo. Aceptó trabajos que muchos considerarían por debajo de su nivel anterior, pero no lo veía como humillación, sino como munición. Cada céntimo ahorrado era un ladrillo.
Cada humillación sufrida en el nuevo comienzo se transformaba en una hora extra de estudio por la noche. La vergüenza de estar en el fondo fue el combustible que alimentó la obsesión por la excelencia. Cuando no te queda nada que perder, obtienes una libertad peligrosa y poderosa. Dejas de preocuparte por el juicio de los demás y te centras exclusivamente en tu reconstrucción. Esa persona empezó a frecuentar la biblioteca pública porque no tenía internet en casa. Pasaba horas devorando libros sobre finanzas, ventas y mentalidad. El cuerpo, antes descuidado por el desánimo, comenzó a entrenarse con ejercicios callejeros, porque el sudor ayudaba a despejar la mente de esa sensación de derrota. Los meses se convirtieron en un año. La pequeña semilla del esfuerzo empezó a brotar. El primer trabajo nuevo, el primer negocio paralelo que funcionó, la primera vez que la cuenta bancaria salió en números rojos. Pero el verdadero cambio no estaba en el saldo bancario, sino en el aspecto. Esa persona ya no tenía el aspecto de alguien que se disculpa por existir. Tenía el aspecto de alguien que ha sobrevivido al infierno y ha traído el fuego de allí para iluminar su propio camino. El después final de esta historia no trata solo del éxito material que llegó con el tiempo, sino de la autoridad de quienes hablan con decoro porque vivieron lo que predican. Hoy, cuando esta persona se encuentra con alguien en dificultades, no ofrece lástima, ofrece un mapa. Mira sus propias cicatrices financieras y emocionales, y ya no siente dolor, siente orgullo. La cicatriz es la piel que se ha fortalecido donde antes había un corte. Es prueba física de que la herida se ha cerrado y que tú, contra todas las estadísticas, has permanecido en pie. Esta historia real, que se repite en cada esquina donde alguien decide no rendirse, nos recuerda que la escasez puede ser la mejor formación de alto nivel por la que jamás pagarías. La falta de recursos te obliga a ser creativo. La falta de apoyo te obliga a ser autosuficiente. La falta de consuelo te obliga a ser resiliente. Si estás pasando por este momento antes, entiende que es el requisito previo para tu épico después. Nadie quiere oír la historia de quienes siempre lo han tenido todo. Queremos escuchar la historia de quienes lo perdieron todo y tuvieron la osadía de reconstruir algo aún más grande sobre los escombros. La vergüenza que sientes hoy por no estar donde te gustaría estar es señal de que tu nivel es alto y eso es bueno. Usa esta vergüenza para moverte. No vuelvas a aceptar migas nunca más. No porque te hayas vuelto arrogante, sino porque sabes exactamente cuánto cuesta cada céntimo de tu paz y dignidad. En la vida cotidiana, esto significa que mirarás tus problemas actuales y los llamarás por su nombre. Son tus entrenadores. Esa factura que no sabes pagar es tu coach de ventas y productividad. Esa soledad que te domina es tu entrenador de autoconocimiento y fortaleza interior. La traición que has sufrido es tu entrenador de discernimiento y límites. Cuando cambias la narrativa de víctima de la mala suerte a estudiante de la adversidad, la situación se da la vuelta a tu favor. La autenticidad de tu motivación personal proviene de esta experiencia cruda, de conocer el olor a la derrota y decidir que no te va bien. La productividad ya no es una métrica de la empresa y se convierte en una cuestión de honor. Produces porque te niegas a volver a ese lugar de escasez e impotencia. Cada acción diaria es un voto que depositas en la urna de tu nueva identidad. La cicatriz que esta persona lleva hoy es su mayor activo. En el mundo de las apariencias y los filtros, la cicatriz es lo más real y humano. Dice que hubo una batalla, que hubo sangre, pero que hubo victoria. Si tienes marcas en el alma o el cuerpo de batallas que has enfrentado, no intentes ocultarlas. Llévalas como tu insignia de veterano en la guerra de la vida. Es esta autenticidad la que atraerá a las oportunidades y a las personas adecuadas a tu nuevo ciclo.
La gente conecta con la herida que ya ha sanado, no con la perfección plástica. Por lo tanto, tu historia de antes y después es lo que dará autoridad a tu discurso de transformación. Sin el dolor del principio, la gloria del final carece de sustancia. La resiliencia que estás desarrollando ahora mismo, mientras luchas contra la inercia y el impulso de rendirte, es lo que te mantendrá en la cima cuando llegues a ese punto. Porque llegar a la cima es una cosa, quedarse allí es otra muy distinta. Y quienes se quedaron allí aprendieron a valorar cada paso, especialmente los que estaban hechos de espinas. La disciplina, el enfoque y la indignación de los que hablamos antes son las herramientas que usas para esculpir esta nueva versión de ti mismo a partir del bloque de mármol crudo que la vida te ha dado. No tengas miedo a la presión. Recuerda que el carbón bajo presión extrema se convierte en diamante. Ahora estás en proceso de comprimir para brillar firmemente desde el principio. Quiero que pares un momento y reflexiones sobre tu propio antes. ¿Qué te ha pasado para dejar esta marca en ti? ¿Cómo usas ese recuerdo hoy? Si sientes que sigues en medio de la tormenta y necesitas confirmación de que es posible pasar, quiero que te involucres con esta comunidad de supervivientes que estamos construyendo aquí. Comenta abajo la frase mi cicatriz, mi fuerza. Si entiendes que lo que te dolió en el pasado es lo que te hace más fuerte ahora. Si tienes una historia de haber cambiado tras perder algo importante, escribe I rebuilt y deja un breve relato para que otros vean que el después es real y palpable. Tu comentario es la prueba viviente de que el dolor puede transformarse en un combustible de muy alta calidad. Pero ten cuidado, porque queda una última barrera que romper. Una vez que entiendes la historia, aceptas las cicatrices y empiezas a reconstruir, hay una última llamada que te obliga a dejar de intentarlo y empezar a ser. Hay una llamada al compromiso final, aquel que transforma el combustible en un movimiento continuo y eterno. El cierre de un ciclo no es el final de la pelea, sino el comienzo de un nuevo nivel de juego donde las reglas cambian y la responsabilidad aumenta. Y ahora vamos a hablar de cómo tomar esa decisión final y sellar tu destino como ganador, porque lo que viene después es lo que definirá si este vídeo fue solo una inspiración pasajera o el punto de partida del mayor punto de inflexión de tu vida. Hemos llegado a este punto crucial en el que las palabras deben convertirse en carne, donde el sonido de mi voz debe resonar dentro, no como consuelo, sino como una orden de ejecución. Pasamos por todas las capas de esta cebolla que es la existencia humana. Miramos el dolor sin los filtros ideales del optimismo barato, entendemos que tu sufrimiento es un GPS de alta precisión que indica que tu ruta actual está rota. Desenmascaramos la dulce y venenosa trampa de la victimización y aprendemos la alquimia de transformar la indignación y el odio en una productividad agresiva y silenciosa. Hemos visto cómo superar la inercia de la cama pesada con la regla de los 5 segundos y cómo la disciplina diaria funciona como el único analgésico real que no te dopa, sino que te cura mediante la utilidad. Ahora, frente a todo este arsenal que os he dado, solo queda una pregunta brutal y honesta, la que responderéis en el espejo cuando termine este vídeo. ¿Qué vais a hacer con todo esto ahora? El conocimiento sin aplicación es solo cotilleo mental. El combustible está en tu depósito, la presión aumenta, las cicatrices de tu pasado palpitan, pero decides si este coche sale del garaje o explota en seco. ¿Cuál es el dolor específico que te está frenando hoy? ¿Es por falta de dinero? ¿Es el miedo a la soledad? ¿Es la vergüenza de un fracaso que todos han visto? Bueno, toma exactamente este dolor, siente su peso y pon toda esa energía en una sola tarea práctica ahora mismo. No es mañana, no es el lunes, no es cuando te sientas mejor. La vida no espera a que estés listo para cargarte, así que no esperes estar preparado para defenderte.
El partido debe darse en este mismo instante. La motivación personal auténtica es un compromiso de sangre que haces con tu futuro. Es entender que cada minuto que pasas lamentando lo que salió mal es un minuto que robas a tu éxito. El verdadero contenido de superar está compuesto por pequeñas decisiones no negociables. Si estás sin blanca, tu tarea práctica ahora es organizar tu caos. Si estás estancado, tu tarea es estudiar algo que te haga desubicar. Si no estás contento con tu cuerpo, tu tarea es dar el primer paso físico. Lo que importa no es el tamaño del escalón, sino la dirección y la fuerza que le pones. La autenticidad de tu cambio se pondrá a prueba en el momento en que apagues este vídeo y el silencio de tu casa vuelva a pasar factura. Es allí donde el héroe o el cobarde se revela. La resiliencia no es un evento de gala, es un trabajo sucio entre bastidores. Se trata de tener el valor de ser tu propio salvador cuando nadie más te ve. Tienes las herramientas, tienes la indignación necesaria y tienes el ejemplo de alguien que ya ha cruzado el desierto. Lo que falta es solo el sí definitivo a tu propia vida. Ahora mismo, mientras me escuchas, tu subconsciente está intentando crear una ruta de escape. Dice que el vídeo estuvo bien, que te sientes inspirado, pero que puedes empezar con calma más tarde. Corta ese pensamiento ahora. La calma es para quienes ya han ganado. Para quienes están en la arena, la prisa es una virtud. Usa esa aceleración que sientes en el pecho para resolver ese problema que llevas meses empujando con tu barriga. La productividad real es hija de la urgencia. Cuando conviertes tu dolor en combustible, adquieres una velocidad que la gente normal no puede alcanzar. Te llamarán obsesionado, loco, adicto al trabajo, pero no saben que lo que te mueve no es una ambición vacía, es el recuerdo de lo que te hizo daño y la promesa de que nunca volverá a ocurrir. Esta es la mentalidad inquebrantable que separa a los reyes de los sirvientes. La verdad es que el mundo está lleno de personas que ven vídeos motivacionales para sentirse bien temporalmente, como si fuera una droga recreativa. Sienten el escalofrío, encuentran el discurso hermoso y luego vuelven a dormir con la misma vida mediocre de siempre. No quiero que seas una de esas personas. Quiero que utilices este contenido como un catalizador químico para una ráfaga de resultados. La autodisciplina es lo que mantiene la llama viva cuando termina el vídeo. La rutina es lo que protege esta llama de los vientos de la excusa. Y su historia de antes y después es lo que inspirará a la próxima generación a no rendirse. Eres el eslabón de una cadena de fuerza, no el punto final de una línea de sufrimiento. Rompe las cadenas de tu árbol genealógico a través de tu éxito. Haz que el dolor que sintió tu padre valga la pena gracias a tu victoria. Sé el orgullo de quienes vinieron antes que tú y la seguridad de quienes vendrán después. Este llamado a la acción no es solo una invitación, es un llamamiento a la guerra contra tu propia mediocridad. El campo de batalla es tu horario, tu oficina, tu academia y tu mente. El arma principal es la constancia. La munición es tu pasado de privaciones. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, ya has demostrado que tienes más paciencia y concentración que el 90% de las personas que se rinden en los primeros minutos. Ya formas parte de la élite de quienes buscan la verdad desnuda. Así que honra este tiempo que has invertido aquí. Convierte cada palabra que dije en un ladrillo en tu nuevo edificio. Ya no aceptes la excusa de que las circunstancias no ayudan. Crea tus propias circunstancias con trabajo duro y una visión clara. La cima de la montaña es solitaria, pero la vista es infinita. Y te garantizo, cada gota de sudor y cada lágrima derramada en el proceso se convertirán en un océano de paz cuando por fin puedas mirar atrás y decir, no me rendí.
La conclusión de todo este viaje que hemos hecho juntos hoy se resume en una sola palabra que quiero que lleves como un amuleto: inquebrantable. Ser inquebrantable no significa que no sientas dolor, significa que el dolor no tiene el poder de cambiar tu trayectoria. Significa que eres como el mar, que recibe toda la tierra de los ríos, pero permanece azul y profundo. Eres más grande que cualquier problema que tengas ahora mismo. Tu capacidad para procesar el sufrimiento y devolverlo al mundo en forma de valor es lo que te hace humano y divino al mismo tiempo. A día de hoy, tu relación con la incomodidad ha cambiado para siempre. Ya no eres la presa. Tú eres el buscador de soluciones. Ahora quiero tomar el clima de nuestra conversación. Si sentiste una verdadera firmeza en lo que se dijo aquí, si este vídeo te dio el empujón que necesitabas y si ya no quieres caminar solo en este camino de transformación, suscríbete al canal ahora mismo. Este es el lugar donde no tocamos la cabeza, sino que te ayudamos a levantar el peso. Deja tu me gusta si has llegado al final, porque ese me gusta es la señal de que eres parte de los pocos que terminan lo que empiezan. Y para saber quiénes son los verdaderos guerreros listos para la batalla, quiero un comentario específico. Si estás comprometido a convertir tu dolor en poder, escríbelo abajo. Combustible activado. Y si quieres saber qué tarea práctica vas a hacer hoy para empezar tu mudanza, hazlo. Tu comentario es tu contrato firmado con tu éxito. La palabra fuerte que os dejo hoy es dominio. Domina tus emociones, domina tu tiempo y domina tu destino. No dejes que el mundo te molde. Moldear el mundo según su voluntad y su esfuerzo. Naciste para el protagonismo, no para el papel de víctima. Gracias por confiarme tu tiempo hoy. Ahora, sal de esta pantalla y ve a la arena. Y si quieres seguir avivando esa llama y fortalecer tu mentalidad, mira este siguiente vídeo que ahora aparece en tu pantalla. Es el siguiente paso en tu evolución y la conexión perfecta con todo lo que hemos construido hasta ahora. Nos vemos a nosotros mismos en el siguiente nivel. El juego ha comenzado. El siguiente vídeo te espera. Mira ahora.